Es muy importante saber qué va a pasar con Satanás. Satanás, cuando Jesús venga, primero no será destruido por segunda vez. No tendrá gente quien tentar. Las 7 plagas se encargarán de crear la condición de que este mundo esté totalmente arruinado. En Apocalipsis lo dice que ocurrirá un terremoto antes de su venida. Eso va entonces a terminar de poner la condición de la tierra en ese estado. ¿Y qué va a pasar con el infierno? ¿Crees tú en el infierno? Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a nuestro canal Definido TV Show y a nuestro segmento especial 2 pensamientos y un solo tema. En la primera parte de este segmento estuvimos hablando acerca de una tercera venida con las explicaciones de nuestro compañero Junior Martínez. Hoy vamos a dar entrega a lo que es la segunda parte, y aquí tenemos a nuestro compañero Junior Martínez, que va a seguir desglosándonos sus puntos acerca de lo que él considera será la tercera venida de Jesucristo. Junior, Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo te estás? En la primera parte, Junior, como decía, estábamos hablando de la tercera venida de Jesucristo, que según tú se va a manifestar. ¿Recuerdas tú lo que estuvimos hablando en la primera parte? ¿Pudieses hacerme un resumen, por favor? Sí, claro. Estuvimos hablando de qué sucedería antes, durante y después del milenio. Y qué va a pasar con los vivos, con los muertos, ya sean justos o injustos. Y en esa parte fue que nos quedamos. Ahora vienen otras preguntas que tú me harás a continuación, y ahí entonces vamos a desarrollar el tema. Pero nos quedamos con eso, con esos puntos de vista. Y es importante porque la última vez tratamos de que hay 2 tipos de resurrección. Una resurrección que es de vida y otra que es de muerte. Entonces, para eso yo quiero que tú me leas Juan 5:29. 5:29, exacto. Vamos a ver, yo lo tengo aquí ya. Dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si te fijas y nos llevamos de la literatura, de lo que es el lenguaje, fíjate que clasifica de que hay 2 tipos de resurrección, porque si no te lo hubiese englobado en una sola. Te pone resurrección de vida y muerte. No, resurrección de vida y otra resurrección de muerte. Entonces en Apocalipsis nos especifica de que la primera resurrección es la de vida, y la segunda resurrección es la de muerte. Si tú como cristiano no participas de la primera resurrección, la segunda resurrección es la de muerte, es la definitiva. Así que no hay chance para más nadie si no participa en la primera. Entonces, entre las 2, tú recomiendas que participemos en la primera. No, todo cristiano va a participar de la primera resurrección, como lo dice en Tesalonicenses que leímos, del 4, del 13 al 17, que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él. Entonces, y los muertos que iban a resucitar primero, ¿verdad? Y nosotros seremos arrebatados con ellos. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, vamos a recibir al Señor en el aire. Ese fue el detalle que yo te dije que mantuvieras ahí. Que en el aire vamos a recibir al Señor en su segunda venida. Exacto, porque el Señor no pisará tierra. Eso lo tenemos entendido. Ahora bien, ¿qué va a pasar con Satanás y sus demonios? Explícame esa partecita. Mucha gente, inclusive, eso está ahí en Apocalipsis 20, 1 al 3. Sería bueno que tú lo vayas buscando, lo que yo voy argumentando, de que cree, por el término que hay un término muy importante que es el abismo, y el otro es que estará atado en una prisión. Entonces, es muy importante saber qué va a pasar con Satanás. Satanás, cuando Jesús venga, primero no será destruido por segunda vez. Lo que sí estará es falta de ¿cómo te explico ese término? No tendrá gente quien tentar. Porque si todos los que cuando Jesucristo venga serán muertos cada uno, el que esté muerto se quedará muerto si es injusto, pero el que sea vivo, impío, injusto, morirá. Entonces Satanás se quedará sin nadie quien tentar. Entonces se quedará como preso, porque si el propósito y el trabajo del enemigo es tentar a los demás y hacer que caigan los demás, y ya no están, sino que todos están en los sepulcros, ¿cuál es su función? No va a tener ninguna función, se quedará atado, se quedará preso. Entiendo. Entonces, lo podemos leer aquí, me dices. Exacto. Tú en Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 3. Del 1 al 3 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón,
la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, el abismo ahí se refiere a la condición de la tierra, cómo quedará en la segunda venida de Cristo. Si tú te lees Génesis 1, del 1 al 2, léelo, para que tú veas qué significa abismo, cuando Apocalipsis lo explica en estos versículos. Génesis capítulo 1. Del 1 al 2. Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es lo que pasa. Fíjate que nosotros estamos usando la Biblia para que ella misma sea que se explique. El abismo, como lo dice Apocalipsis, como lo dice el Génesis, es la condición de desorden que había en la tierra. Estaba vacía, estaba desordenada. Lo mismo va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez. Las 7 plagas se encargarán de crear la condición de que este mundo esté totalmente arruinado. Y cuando Jesús vendrá y también Apocalipsis lo dice, que ocurrirá un terremoto antes de su venida. Eso va entonces a terminar de poner la condición de la tierra en ese estado. ¿Y qué va a pasar con el infierno? ¿Crees tú en el infierno? Sí, yo creo en el infierno. Lo que pasa es que cuando Jesús venga, luego del milenio, en su tercera vez, ahí sí va a lanzar, como lo dice la Biblia, al dragón y a todos sus seguidores, sean ángeles o impíos, al lago de fuego, para que sean destruidos. Y cuando todo esto está aconteciendo, ¿dónde estarás tú? ¿Estarás en el cielo viendo? Exacto, eso fue lo que vimos ahorita, que hablamos en el capítulo pasado, de que Juan 14, del 1 al 3 dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿a dónde que está Jesús ahora mismo? En el cielo. En el cielo. Vosotros también estéis. Entonces, nosotros estaremos en el cielo. Los justos vivos y los muertos justos estarán en el cielo. Ahora, los impíos malvados, entonces estarán en la tumba, y cuando Jesús venga entonces por tercera vez, se encargará de resucitarlos a ellos, que eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Tú te puedes leer a Isaías 24, del 20 al 23, para que tú veas lo que te dice ahí. Sí, pero antes de aquí yo tengo una pregunta que dice: ¿cuál será la condición? Yo creo que estuvimos hablando de eso ya ahora mismo. ¿Cuál será la condición de la tierra antes, durante y después del milenio? Vamos a hacer un hincapié. ¿Cómo será la tierra antes del milenio? ¿Cómo será? ¿Tal cual hoy? No tal cual hoy, porque ya hablamos de que las 7 plagas van a crear una condición de que la tierra va a quedar desordenada y totalmente vacía. Es decir, estamos hablando de que el sol quemará, de que va a haber una plaga que va a caer sobre el trono de la bestia, de que va a haber terremoto, de que va a haber granizo, de que el agua se va a convertir en sangre. Todas esas condiciones van a crear que la tierra se quede úlcera. Entonces, todo eso va a pasar antes. Entonces, durante va a ocurrir. Durante el milenio, la tierra se va a quedar con Satanás simplemente quedado aquí atado, porque no tendrá que intentar. Se quedará en ese estado de desordenada y vacía, y cuando Jesús venga, va a traer entonces cielos nuevos, como tú hablas de un tema, tierra nueva, con la nueva Jerusalén. ¿Y después del milenio? Eso es, después del milenio vendrá Jesucristo por tercera vez, que eso lo vamos a leer un poquito más adelante, y descenderá con la nueva Jerusalén en esa venida, que es la segunda resurrección, que es la resurrección de los impíos. Entonces se le dará sentencia a Satanás y a todos sus seguidores. Gloria a Dios. Vamos al versículo que me dijiste. ¿Cuál era? Isaías 24, 20 al 23. Libro de Isaías, capítulo ¿qué? 24, 20 al 23. Libro de Isaías, capítulo 24, del 20 al 23. Dice: temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días.
la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, delante de sus ancianos sea glorioso. Si te fijas, la tierra quedará como un borracho, es decir, todo estará desordenado. Y dice que Satanás será castigado después de muchos días. Es decir, ese muchos días, el término de muchos días que habla Isaías, se refiere a después del milenio será castigado, que es lo que corresponde a lo que dice Apocalipsis. Entonces, si te fijas que dice que Satanás será castigado porque es el príncipe de los aires, es lo mismo que dice Efesios 6:12. Búscalo para que tú veas. ¿Qué dice? Que Pablo rectifica de que no es que Satanás está gobernando ahora mismo en el infierno, nada de eso, sino que él es el príncipe de los aires. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, las regiones celestes no son las regiones de abajo, son las regiones de arriba. Entonces, lo que te quiero dejar dicho es que la Biblia se explica por sí misma. Es su propio intérprete. Fíjate que estamos buscando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no hay problema porque se corresponden una con otra. Pero una pregunta, Martínez. Entonces, ¿qué tipo de interés debería tener el creyente común sobre esos aspectos si él no estará aquí en la tierra cuando esté ocurriendo ese tipo de eventos? ¿Para qué yo debería, un ejemplo, saber eso? Si yo no voy a estar en la tierra cuando eso, yo voy a estar ya con el Padre, viviendo, recibiendo mi recompensa por su gracia y misericordia. Sí, pero mira, hay una pregunta que tú debiste de hacerme, que yo ahora te la voy a hacer. ¿Cuál es el propósito de las dos resurrecciones, de la primera y la segunda resurrección? Porque si en la primera resurrección los justos vivos y los muertos justos se van con Cristo hacia el cielo, ¿qué función estarán haciendo? ¿Y cuál será la función de la segunda resurrección? Porque ya sabemos que es castigar a Satanás y a sus seguidores, tanto sean ángeles como sean humanos. Ahora, ¿qué va a pasar en ese milenio? Entonces, los justos van a jugar un papel importante, y es que van, como dice 1 Corintios 6, del 1 al 3, vamos a juzgar a esas personas que se perdieron. Vamos. ¿Por qué se perdieron? Cuando tú dices vamos, te está incluyendo dentro de los juzgadores, de los jueces. No, pero es un juicio de auditoría, no es un juicio de ejecución. Porque la segunda venida de Cristo es la sentencia hacia aquellos que se hayan perdido o se hayan salvado. Ya, mira, Jesús viene por segunda vez y salva a los justos. Cuando venga por tercera vez, entonces va a dar una sentencia definitiva. Pero todo el que esté justo tiene que saber obligatoriamente por qué fulano se salvó y por qué fulano se perdió. En los cielos hay registros. Está el libro de la vida, sí, el libro de la muerte, el libro de la memoria, y todos esos registros son importantes para que la persona haga una auditoría de por qué fulano, si era cristiano y de que vivía una vida cristiana y era aparente, simplemente era de apariencia, por qué se perdió, y por qué fulano, que era un borrachón, se salvó a última instancia. Entonces, por eso no podemos decir, porque el juicio no es contra el ser humano, sino es contra Dios que está haciendo. Satanás se ha rebelado contra Jesucristo. Y el juicio no es contra los seres humanos, es contra Dios, contra su justicia. Y nosotros tenemos que estar claros por qué Dios es justo. Y para eso son los registros, para comprobar de que Dios ha sido justo con la sentencia que ha dado, tanto a los justos como a los injustos. Bueno, imagínate, yo considero que el nivel de turbación que pudiese tener una persona A, por poner un nombre, si ve que ya partió Jesucristo con su iglesia y él se quedó, sería algo frustrante. Entonces, bueno, me van a pasar causa, pero me pasen causa o no, yo como quiera estoy condenado. No, lo que pasa es que tú tienes que entender otra cosa. ¿Cuándo empieza el juicio? El juicio, según Apocalipsis 14, del 1 al 3, ya ha comenzado. Fíjate que la palabra está en presente perfecto. Sí. Ha comenzado porque continúa. Es decir, el mensaje del primer ángel nos anuncia de que ya el juicio empezó. Y empezó cuando el tiempo del fin, es decir, la profecía de Daniel, la última profecía de los 2300 días, que son 2300 años, terminó e inicia el tiempo del fin. Y ahí empieza el juicio sobre las personas que han creído en Dios de manera justa y los que han fingido creer en Dios
O sea que también ya se le dará. el juicio hace rato que comenzó. Empezó, sí señor. ¿Y qué Es tiempo igual nos que en los días de Noé. Noé predicó por 120 años, ¿verdad? Dios estaba pasando juicio a esa generación. Pero hubo un tiempo de gracia para ellos. Hasta que la puerta no se cerró, ellos todavía tenían chance. Cuando la puerta se cerró y no llovió inmediatamente, duró 7 días, otra semana después, y Noé, siendo probado por una semana, no llovió durante esa semana hasta que cuando concluye la semana empieza a llover. Entonces es que termina el trabajo de ellos. Pero la puerta de la gracia se había cerrado, es decir, la puerta del diluvio se había cerrado 7 días antes. Es decir, que ya la oportunidad para los impíos o para todo aquel que no creyó en Jesucristo en ese momento de nuevo, no pudieron salvarse porque ya se había agotado. Ya se había agotado. Ahora, yo tengo dos preguntas a modo conclusión. La primera es, ¿qué tiempo tú consideras que le queda a la Tierra de existencia? No, porque el día y la hora nadie sabe. Ahora, según los acontecimientos, fíjate que Jesucristo en Mateo 24 nos dijo lo siguiente. Pero tú crees que lleguemos por lo menos 100 años más. No, yo no creo que lleguemos a 100 años a O sea, la cosa. tú estás diciendo que en menos de 100 años todo esto se habrá acabado. Oye, ¿por qué? Hay una institución que Satanás se ha ido en contra y es el tema que tú tuviste de la homosexualidad. Entiendo. Se está instituyendo por el mundo entero. Y esa es una de las instituciones del Génesis que Dios instituyó, como es el matrimonio. Pero el legalizar el matrimonio homosexual, ¿qué es? Es una aberración. Una realmente. aberración, pero es atacando a la primera institución que Dios creó. Literal. Pero Exacto. ahora bien, tú estás diciendo que en menos de 100 años ya todo esto habrá extinguido. Yo no, oye, el cristiano no puede poner fecha, pero según los eventos, tú te vas a dar cuenta de que cuán cerca está la venida de Cristo. Todos los terremotos han ido en mayor frecuencia. Los desastres naturales van en mayor frecuencia. El mundo, la corrupción que hay en el mundo es igual que la que había cuando Noé, cuando Sodoma y Gomorra. Eso te indica que los tiempos se están acercando y que la venida de Cristo está llegando. Y el último texto para finalizar, porque hablamos de que Jesucristo en su segunda venida no iba a topar la tierra, ¿verdad? Sí. Pero en su tercera sí, es Zacarías capítulo 28 del 2 al 10. Vamos a ver, ¿qué Y dice? ahí, ¿Qué dice Zacarías capítulo 28 del 2 al 10? ahí describe Zacarías la tercera- capítulo Ezequiel, perdón. Espérate, perdón. Zacarías 14 del 3 al 5. Fue que me confundí, porque Está bien. Ezequiel es que tiene esa Zacarías cantidad. 14 del 3 al 5. Ujú, del 3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Exacto. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta el Asal. Huiréis de la manera que huiréis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová Dios y con él todos los santos. Fíjate que ahí sí Jesucristo posará sus pies sobre la tierra. Descenderá la nueva Jerusalén. Y también, algo muy importante, los 1000 años habrán concluido. Y entonces pasará la segunda resurrección, donde resucitan los muertos malvados. Jesucristo da su sentencia, serán lanzados al lago de fuego y habrá cielo nuevo y tierra nueva. O sea que cuando Cristo viene me lleva, un caso hipotético, ¡fup!, estoy en el cielo gozando y luego bajo. No es gozando, acuérdate, analizando por qué se perdieron ¿Y por qué? se Pero estoy salvaron, en el cielo, pero estoy en el cielo. Y luego bajo nuevamente con la nueva Jerusalén claro, que ya hacer cielos desglosamos. nuevos y tierras nuevas. Gloria a Dios. Junior Martínez, ¿qué palabras finales tú le tienes al pueblo que está escuchando? ¿Qué te gustaría decirle? Una sola cosa. Creo que la Biblia se explica por sí sola. La profecía, los profetas que vieron una visión del futuro nos declaran cómo debemos cada día más leer la palabra de Dios. Si cada día nosotros ponemos un esfuerzo por estudiar la palabra de Dios, Él nos dotará de la sabiduría necesaria para poder entenderla. Dios le bendiga.
Pero me gustó me gustó tu conclusión, me gustó. Yo despido aquí, ok. Amén, amén, gloria a Dios. Ajá, nítido. 3, 2, Q. Amén, 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 gloria a Dios. Muy bonitas palabras, Junior. Que Dios te bendiga de una manera especial por todas tus explicaciones. No sé si estás dispuesto a recibir cualquier réplica de cualquier persona que tenga una idea diferente a la tuya, claro, y quiera tomar el escenario para compartir y debatir, siempre bajo el marco del respeto y la educación. Así es, la palabra de Dios es para eso, es para compartirla, para disfrutarla y para que podamos aprender cada día más. Esperamos que todo este contenido haya sido de mucha bendición para todas sus vidas, y si tienen alguna opinión, algún comentario, sus puntos de vista, todo eso es muy importante para nosotros. Lo pueden dejar en la cajita de los comentarios. Este es su espacio Definido TV Show y nuestro segmento Dos Pensamientos y un Solo Tema. También le invitamos a que se suscriban a nuestro canal hermano Conociendo la Biblia con Isael Laurencio y Paulina Cabrera. Dios les bendiga mucho.